Un saludo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Queremos compartir un tiempo la palabra del Señor, estar un tiempo unánimes bajo un mismo pensamiento. Para el día de hoy yo quiero invitarte a que vayas a la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 versos del 17 al 20. Dice la palabra del Señor en Lucas 5, 17 en adelante. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que uno de los hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Dice el verso 20, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Qué interesante la reacción que tuvo Jesús. Quiero hacer una pequeña oración antes de empezar con este pensamiento, para que sea el Señor quien dirija y quien bendiga cada corazón de aquellos que están escuchando este mensaje. Padre amado, te damos las gracias. Un día más nos ponemos delante de tu presencia, Señor, queriendo ser agradecidos, queriendo estar agradecidos, Señor. Sabemos que tú puedes, Señor, cambiar las vidas, no solamente de aquellos que buscamos hacer tu voluntad, sino de todas aquellas personas, Señor, que están delante de tu presencia, Señor. Queremos bendecir en este día, Señor, este tiempo, que sea un tiempo donde tú, Señor, te manifiestes, donde tú nos toques, donde tú nos hagas ver, Señor, cuál es tu voluntad, Señor. Y que este pensamiento, que esta palabra, Señor, que vamos a compartir, sea una palabra que no vuelva a ti vacía, sino todo lo contrario, Señor. Que produzca, Señor, y que alcance el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado, la has llevado a cada corazón, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Es interesante este pasaje porque yo sé que de alguna manera Dios te va a hablar. Te va a hablar porque estamos viviendo unos tiempos, entre comillas, podríamos decir extraños, tiempos que no estamos acostumbrados a ver, no son tiempos donde están surgiendo cosas nuevas. Pero en la palabra del Señor, ya el profeta, apóstol, todo aquel que se dirige a las gentes a través de la palabra, siempre ha dicho algo de parte del Señor, dando a entender que no hay nada nuevo debajo del cielo, como decía Salomón. Los profetas profetizan su palabra, los apóstoles, los discípulos que le seguían a Jesús, cuando narraban cosas y han narrado cosas, y a través de la escritura nosotros las hemos leído, siempre hemos encontrado un vínculo para aplicarlo a la vida de hoy día. Siempre hay cosas que, aunque están escritas de hace muchos años, para nosotros en el momento que las leemos son nuevas, son excepcionales, lees cosas que te sorprenden, y aún van a haber cosas que nos van a sorprender. Entonces, en la historia que estamos o que queremos compartir en estos momentos, es la historia de un paralítico, la historia de 5 amigos, porque eran 4 los que portaban a este hombre en su camastro, en su cama. Eran cinco hombres que, por decirlo de alguna manera, se propusieron en su corazón hacer algo diferente. Yo no sé si alguna vez has experimentado el que hayas sido provocado. Cuando alguien provoca a alguien, siempre, la mayoría de las veces, relacionamos la provocación con algo negativo, algo que viene a nuestras vidas
para dañarnos. Entonces lo primero que uno hace es cubrirse, hacerse una coraza para que la intención de esa provocación no surja un daño para nuestra vida. Cuando tú vas al diccionario y buscas qué es provocar, el diccionario dice que es producir cierto estado o sentimiento, sea en una persona o sea en una cosa. También provocar es hacer que mediante palabras o actos hostiles una persona se enfade. ¿Ves? Como normalmente la dirección a la que lleva el significado de provocar va enfocado a lo negativo, actos hostiles, dice. Pero hay otra definición, la definición que a mí por lo menos personalmente me gusta más, es una provocación desde el punto de vista positivo, porque provocar también es fomentar o promover. O sea, provocar también es fomentar o promover. Entonces, cuando tú vas a la historia que estamos leyendo en Lucas capítulo 5, vemos que es una historia que hay un conjunto de provocaciones, por decirlo de alguna manera. La mayoría de los evangelios se relacionan, las historias que hay en los evangelios, la mayoría se relacionan unos con otros. Y esta historia de Lucas 5 está también, digamos, entrelazada, relacionada con Mateo capítulo 9 y con Marcos capítulo 2. Las tres historias hablan de lo mismo. Las tres historias hablan de estos cuatro personajes más el que está en la cama, el paralítico. Y hablan de lo sucedido en un evento donde, aunque ellos eran protagonistas de esa acción, digamos que el eje central de la historia es Jesús, porque Jesús está en medio del foco, Jesús está en medio de la situación. Y vemos que hay una cadena de provocaciones. Yo lo he puesto así porque me ha llamado la atención la manera en que se desenvuelve todo. Lo que está claro es que ahí hubo un encontronazo, vieron ciertas cosas. Y una cosa tienes que tener en cuenta siempre, y es que por donde pasa Jesús, siempre sucede algo. Por donde pasa Jesús, siempre cambian las cosas. Por donde pasa Jesús o donde está Jesús, se crea un ambiente diferente. Él es el sanador de sanadores, Él es el hacedor de milagros, dice la Escritura. Entonces, Jesús aquí fue un provocador bien intencionado, podríamos decirle, porque Jesús cuando hace una cosa la hace para bendecir, cuando hace una cosa lo hace para prosperar a la persona a la que se lo ha hecho. Jesús cuando se mueve con propósitos divinos. Él no te deja nunca en la estacada, la palabra nos enseña que Él es nuestro guía, Él es nuestro galardonador, Él es el que bendice la vida de las personas, de las familias. Y a veces sí que es cierto que aparentemente parece como que cuando viene a tu vida cualquier situación que viene provocada por algo, aparentemente pareciera que no sales del problema, pareciera que las cosas una detrás de otra te van sucediendo y es para mal, pero ya te digo yo que la palabra es justa y Dios en su justo momento, Jesucristo en su justo momento, Él va a venir a bendecirte, Él va a venir bien intencionadamente a tu vida para cambiar las cosas que a Él le parecen que tienes que cambiar en tu vida, que son justas para vivir una vida como verdaderamente Él quiere. Y entonces aquí encontramos a cinco amigos que cuando tú lo lees no te explica mucho, pero la idea que a mí se me forma en la mente cuando leo esta historia es que eran cinco amigos que realmente eran amigos. Eran cinco personas de las cuales cuatro pues estaban sanas por completo y había una que estaba impedida por una enfermedad, por una parálisis. Pero eso no quitaba que los cinco hicieran planes juntos, en que los cinco decidieran cosas juntas, posiblemente en la mayoría de los aspectos de la vida estuvieran conformes en los mismos pensamientos, al punto de que los cinco
entran en una conversación donde el deseo de 4 prioritariamente era que la quinta persona fuera sanada de cómo estaba. Yo, bueno, me quiero imaginar la conversación de esas 5 personas, 4 haciendo fuerza hacia un mismo sentido, dándole ánimo y diciéndole a la persona que está paralítica, que es el quinto amigo, diciéndole, sabemos que hay un lugar, sabemos que hay un sitio donde hay un hombre, donde viene un Mesías, el que están hablando de él por todas las partes, de un tal Jesús, el cual hace sanidades y milagros. Tú, en un momento ponte a pensar, porque ya te he dicho que hay 3 pasajes, está el pasaje de Lucas, donde estamos leyendo, está el pasaje de Mateo y está el pasaje de Marcos. Mateo habla una cosa referente a este pasaje y dice que Jesús volvía a su ciudad. Cuando vas a leer el pasaje de Marcos, se introduce un poco más y dice que Jesús estaba en su casa. Yo no sé si sería una casa propia o cuando volvía a la ciudad de hacer los recorridos que hacía por distintas ciudades y por distintas aldeas, volvía a, digamos, como si fuera el lugar de operaciones. No lo sé, pero la cuestión es que dice que había una ciudad, había una casa y ya como que se había creado un ambiente donde en Lucas 5 dice que cuando Jesús estaba en la casa, dice que desde esa casa traía enseñanzas. Hablaba de la palabra, hablaba se envolvía en explicar y enseñar la ley. Y esto es interesante porque si tú te haces la imagen, te encuentras con que Jesús vuelve a la ciudad, que es la ciudad de Capernaum. En esa ciudad siempre había un lugar, un foco, un eje, que era una casa de donde él se movía para un lugar y para otro. O sea, él era conocido en Capernaum, era conocido en todas las regiones de alrededor de Capernaum, y cuando él volvía a esa casa, la gente se iba allí a la casa, se agolpaba en la casa, de distintas partes y lugares cercanos. Dice la Escritura que fariseos, maestros de la Escritura, escribas y mucha gente de diferentes sectores se acercaban a la casa porque querían oír las enseñanzas que Jesús traía. Y aquí vemos que dice que aconteció un día en que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, estaban allí. Fíjate que aun siendo una casa, no sé cómo sería la casa de grande, pero una casa diseñada de manera que dice la Escritura, dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dice la Escritura, verso 18, y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Había tanta gente en la casa y alrededor de la casa que estos 4 hombres no podían entrar en la casa. O sea, no podían porque estaba todo colmado de gente, apretados unos con otros con la intención de poner el oído para escuchar. Y qué curioso que dice la Escritura que como no podían entrar por la puerta a la casa debido a tanto gentío que había, ellos trazan un plan. Ellos diseñan en sus mentes un plan. 4 personas más el paralítico 5 entran en un común acuerdo. Tenemos que entrar sea como sea porque queremos. Ya estaban los 5, no solamente los 4 amigos, porque muchas veces se ha predicado sobre esto y se habla de lo bien que lo hicieron los 4 amigos, de cómo se esforzaron por ayudar a esa persona, de cómo o cuánta fe tenían estos hombres. Pero aquí llegamos a un punto de entendimiento donde son 5 los que se ponen de acuerdo, ellos 4 que lo llevaban soportando el camastro, más el quinto. Porque imagínate el paralítico cuando llega a la puerta de la casa, llevado por estos 4 amigos. Ese podría haber decepcionado al no poder entrar. Sin embargo, surge en ellos un sentimiento de decir, hemos venido para algo, sabemos que el Mesías está dentro, sabemos que ese sanador, ese hacedor de milagros está dentro, y nosotros hemos venido con un propósito, y nuestro propósito es que nuestro amigo camine, nuestro propósito es que el Señor tenga misericordia de él y lo sane. O sea, ellos venían plenamente convencidos de que Jesús iba a sanar a su amigo.
Y entonces no es que convenzan al paralítico, es que el paralítico como que se impregna de la fe que cada uno de ellos tenía, incluso el paralítico, y la ponen a funcionar. Porque lo importante es que nuestra fe se ponga a funcionar, que la fe que ya tenemos seamos hábiles para desarrollar un crecimiento que Dios ha dicho que ya está en nosotros, porque Dios dice en su palabra que todos tenemos fe gracias a Él, que la fe Él la ha depositado en nosotros. Entonces, aquí vemos cinco hombres, 5 personas con una misma intención. Que sea sanado nuestro amigo, que sea sanado nuestro amigo. Entonces, yo siento, a mí me gusta este pasaje por esa sencilla razón. Los 5 tenían un mismo sentir, los 5 querían lo mismo, 5 haciendo fuerza hacia un mismo lugar. Dice la palabra del Señor que en el poder del acuerdo es donde se manifiesta, en el poder del acuerdo es donde se mueven las cosas. Y estas 5 personas estaban motivadas, estaban movidas a hacer algo. Ellos querían provocar un cambio en la vida del paralítico, provocar un cambio para que fuera diferente desde ese momento, en un tiempo atrás que él había estado tantos años paralítico, para que cambiara su vida. Y esto es algo interesante. Y yo le he puesto el título al mensaje, en el pensamiento, se me venía este título, provoca a tu fe. Ese es el título del mensaje, porque tú tienes fe. Tú que estás escuchando ahora mismo este mensaje, tú tienes fe. Quizás muchas veces no entendamos que nosotros tenemos la capacidad de dormir la fe. Sí, así como te lo estoy diciendo. A veces nuestra fe la dejamos aletargada, la dejamos como descansando. Pero llegan momentos y estamos viviendo tiempos donde nosotros tenemos que provocar a nuestra fe. Y desde el buen sentido de la palabra, como hemos dicho al principio, provocar no desde el punto de vista de dañarnos a nosotros mismos, sino provocar desde el punto de vista de fomentar o promover algo positivo, porque Jesús viene a tu vida intencionadamente a hacerte lo bueno delante de ti, a hacer las cosas que tú te gustaría tener y hacer, pero no sabes cómo desarrollarla. Entonces tenemos que estar dispuestos, provocando nuestra fe. Porque cuando provocamos nuestra fe, las cosas a nuestro alrededor cambian. Algo cambia, algo va a cambiar en tu vida si tú decides provocar esa fe. Si tú decides pincharte a ti mismo, vamos a decirlo así. Mirándote en el espejo, provócate a ti mismo en la fe. De alguna manera algo se va a producir, algo va a cambiar, algo vas a alterar. Cuando tú decides hacer las cosas por fe, hay algo que se fomenta, algo que se desarrolla, algo que cambia. Entonces necesitamos que nuestra fe sea una fe que se mueva, una fe que se promueva. Dice la Escritura. Y estas 5 personas me gusta porque se pusieron en ese acuerdo. Se pusieron en querer que su amigo fuera sanado de esa parálisis, de esa forma de vida que a él lo tenía en una cama, en un camastro, dice la Escritura. Entonces ellos conocían el lugar, sabían dónde Jesús se reunía y sabían que cuando Jesús se reunía siempre sucedía algo. Entonces fueron allí con la fe que tenían. Escúchame bien, esto es importante que lo entiendas. Fueron con la fe que tenían. Jesús no te va a exigir que tu fe sea una fe que cambie el mundo si es que tú no decides cambiar el mundo, no decides hacer algo con tu fe. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que la fe que tengamos sea grande, sea pequeña, como sea, que la pongamos a trabajar, que la pongamos a obrar, que la empleemos. Eso es lo que Dios quiere con nosotros y con nuestra fe. Quiere que la fe sea, como tú te sientas en el nivel de fe que tú creas que tienes, que tú la emplees, que tú la uses. Eso es lo importante, que la pongas a prueba, que provoques en ti, que la fomentes. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11? Cuando vas al libro de los Hebreos, capítulo 11, en el verso 1, Hebreos 11:1, mira lo que dice.
Todos sabemos lo que dice, pero yo te lo quiero recordar. ¿Quién no sabe la cita bíblica de qué es la fe? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, estamos hablando que viene el tiempo de de ponernos a recoger, vamos a decirlo así, de ponernos a recoger lo que esperamos que suceda. No sé si me estás entendiendo, porque la mayoría de las veces, o muchas veces, el creyente tiene la costumbre de decir, bueno, eso lo he puesto en manos del Señor. Cuando Dios quiera, cuando Dios diga, cuando Dios, estoy esperando en fe que el Señor haga la obra. ¿Quién no ha dicho eso? Todos decimos eso alguna que otra vez. Alguna vez estoy descansando en el Señor. Es interesante esa expresión, pero es la realidad. Muchas veces uno descansa en el Señor, pero descansamos de tal manera que estamos ahí espanzurrados delante de Él, esperando que Él obre, esperando que Él haga, esperando que Él decida. Sin embargo, dice la palabra que es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, ¿estamos esperando algo? Sí. ¿Estamos esperando cambios en nuestra vida? Sí. Pero dice que es la convicción de lo que no se ve. O sea, yo tengo que estar plenamente convencido de que algo va a suceder y yo de alguna manera tengo que tener la certeza y el pensamiento en el sí se puede y activar esa fe, de alguna manera hacer lo que hicieron estos 5 amigos, este grupo de personas, de amigos que se juntaron y se dijeron sí se puede, vamos para adelante, vamos en busca de Jesús, vamos al lugar donde se reúne Jesús. Es donde está Jesús donde cambian las cosas. Es donde está la presencia de Jesús, donde se producen milagros, donde se producen cambios. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en cuestión de fe es no salirse del área de influencia de la sanidad, del milagro, de la prosperidad que trae Jesús. No somos nosotros. Es la presencia de Jesús en nuestras vidas la que cambia las cosas. Entonces, cuando llegas a una conclusión de fe así, yo no puedo pensar, el Señor sabe todas las cosas. Simplemente decir, estoy descansando en el Señor. Cuando hay cosas que hacer, hay una parte de la fe que la tienes que activar tú. Hay una parte de la fe que la tenemos que mover nosotros. Entonces, ahí comienza lo que Jesús dijo que deberíamos tener. Porque si una de las cosas que Jesús hacía era traer ejemplos y enseñanzas, sus discípulos tenían amor a Jesús, sus discípulos tenían fe en Jesús, sus discípulos creían en Dios, creían en la ley, las escrituras. Ahora, cuando Jesús los tenía que confrontar, cuando Jesús los tenía que poner en evidencia, cuando Jesús los provocaba, a veces la primera reacción era una reacción como diciendo, pero ¿por qué me estás diciendo esto, Jesús? Llegaban al punto de ofenderse, llegaban al punto de sentirse mal por las palabras de Jesús, pero eran necesarias. Y aquí vemos algo interesante. Y a lo largo de la escritura, de la vida ministerial de Jesús junto con sus discípulos, vemos que Jesús confrontó muchas veces a los discípulos, los provocó para que pensaran, para que reaccionaran, para que meditaran qué era lo que estaban haciendo, hacia dónde se dirigían, si tenían que cambiar el rumbo de sus vidas. Una de las veces que Jesús los confronta, les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Porque Jesús los había enviado a hacer cosas y habían cosas que lo hacían, que se cumplían y habían cosas con las que no podían. Y en cuestiones de fe Jesús les decía estas cosas, si tuvierais fe como un grano de mostaza. No sé cómo ves tú tu fe. Hay fe. Yo le he puesto dos cualidades, vamos a decirle, o dos formas de ver la fe. Hay quien ve la fe, como dice aquí, Jesús la veía como un grano de mostaza. Pero hay muchos creyentes que ven su fe como algo, ¿cómo decirte? Como el oro. Ven su fe como algo valioso. ¿Por qué? Porque la ven una fe pura, la ven una fe que tiene un valor.
Pero a la hora de pensar en la fe, yo creo que la manera en que Jesús la ve es mucho mejor. Porque Jesús la compara a una semilla. El oro, por todo lo puro, por todo lo cuantioso y valioso que pudiera ser, el oro no está vivo. Y una semilla sí está viva. Porque una semilla ha sido diseñada por Dios para crecer. Y esto es interesante. Cuando Jesús lo confronta, le dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza, yo una de las primeras veces que oí un mensaje hablando sobre la fe como un grano de mostaza, nos dieron una explicación sensata, justa, una explicación donde el predicador decía que verdaderamente la fe es muy pequeña. El grano de mostaza, la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen. Entonces Jesús compara, aparentemente uno quisiera o pudiera entender que Jesús estaba comparando a sus discípulos como que tenían una fe muy pequeña. Pero ¿por qué no verlo desde otro punto de vista? ¿Por qué no verlo desde el punto de vista donde esa fe, que no importa el tamaño que tiene en su origen, vamos a decirlo así, es una semilla que está diseñada por Dios y destinada a que sea uno de los árboles más grandes que existen? Porque el grano de semilla, dice la Escritura, que se hace grande, que crece, que se hace un árbol robusto, donde puede albergar frondosidad, unas ramas grandes, donde pueden anidar las aves del cielo. O sea, es un desarrollar una semilla, porque desde que una semilla empieza a crecer hasta que se hace árbol, eso transcurre un tiempo. Entonces, ¿por qué no creer desde ese punto de vista? ¿Por qué no ver tu fe desde el punto de vista de que aunque tú te veas en una fe pequeña, si tú te pones a trabajar esa fe, si tú te pones a alimentar esa fe, va a llegar un momento donde esa fe va a traer robustez a tu vida, va a traer crecimiento y vas a ser, dice la palabra, un árbol frondoso, un árbol fuerte. Entonces Jesús vemos que provocaba a sus discípulos comparando su fe con un minúsculo grano de mostaza. Es una fe que parte de un grano, es una fe que no tiene condición de oro, porque Dios no la mide desde ese punto de vista. La fe tiene que ser medida desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de que tu carácter se fortalece, se nutre, crece, está vivo. Eso es el punto de vista donde tú tienes que ver la fe. Entonces, hay algo que me gusta y que se puede aplicar en la palabra de Dios. Y es que Jesús sentaba precedentes. Jesús sentaba precedentes basándose en las señales y en los prodigios que él hacía. Y entonces, con relación a la fe, él también sentó un precedente. Mira, en Juan capítulo 14, sí, Juan capítulo 14, verso 12, dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es sentar un precedente. O sea, Jesús mismo diciéndote: de cierto os digo, el que en mí cree. Dice, el que en mí cree. Y por aquel entonces Jesús estaba haciendo muchos milagros, muchas sanidades. Jesús ya hacía muchas cosas que la gente ya estaba viendo. Y él le suelta allí delante de los discípulos, delante de las gentes: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. ¿Qué está haciendo? Sentando un precedente de fe. Sentando un precedente de fe. Dice, las obras que yo hago, dice, él las hará también. Y luego encima te suelta un crecimiento de esa fe. Te dice, y aún mayores hará.
aún mayores obras que yo hará aquel que cree en mí. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque te está provocando, te está incitando bien intencionadamente a que empieces a pensar que tú puedes hacer cosas en el nombre del Señor, que tú puedes hacer y cambiar y ayudar a personas en el nombre del Señor, que las cosas que aparentemente pareciera que no van a suceder en tu vida pueden suceder y en la vida de personas que te rodean. Eso es mover la fe, eso es darle un crecimiento a la fe, eso es estar en la actitud de fe que Dios quiere. Entonces Jesús autorizó a sus discípulos a hacer cosas mayores que Él. Y cuando Él autoriza a sus seguidores a hacer cosas mayores que Él, quiere decir que tú y yo podemos hacer cosas en el nombre de Jesús. Entonces, si tu fe está en constante provocación, por eso dice el título del mensaje, provoca a tu fe, provócate a ti mismo. O sea, ponte delante de un espejo si quieres y háblale a tu imagen y dile, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro en el nombre de Jesús. Busca los requisitos, busca las formas de estar en comunión con Jesús para que esas cosas se cumplan, porque Dios ha puesto en ti una fe, una semilla de mostaza que crece, que está viva. Esa es la fe que Dios ha puesto en nosotros. Entonces nosotros debemos exponerla. Es un grano vivo, es algo que nosotros tenemos que mirar. Mira lo que es tu fe. Una semilla viva. Amén. Semilla diseñada para crecer. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 1:29? Mira lo que le dijo Dios a Adán. En Génesis 1:29. Dice la palabra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla. He aquí os he dado toda... Se estaba diciendo a Adán y Eva. Adán, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. O sea, la tierra está llena de semillas. La tierra, espiritualmente hablando, está llena de fe. Nos sorprendemos cuando vemos hermanos en la fe que hacen cosas aquí y allá. Dios los usa, Dios los bendice, hacen cosas nuevas. Y dice la palabra, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y dice, y todo árbol que hay, en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, el diseño de Dios. He aquí os he dado toda planta que da semilla. O sea, y os servirán para comer. Observa que eso es un precedente. O sea, Dios estipuló, diseñó en la creación que no nos faltara de comer. Escucha, eso es tremendo. La gente preocupada por el hambre. El mundo buscando soluciones al hambre. Cuando dice la palabra que no nos faltaría para comer. Entonces no es problema del mundo, es problema de una mala administración de las cosas del mundo. Pero esa es la realidad. La realidad es que Dios diseñó las cosas para que tuviéramos semilla suficiente para vivir, vamos a decirlo así. Porque dice la escritura donde estamos leyendo, en el verso 29, os serán para comer, o sea, os serán para alimentaros, os serán para manteneros. Eso es un precedente escrito en la palabra de Dios. Es algo que nos hace ver que Dios está ahí, que Dios, y que eso no se va a quitar. O sea, cuando tú tengas una necesidad, por decirlo de alguna manera, donde sientas que estás pasando una escasez, ve a la palabra, porque la palabra está llena de precedentes, de cosas diseñadas. ¿Qué es un precedente? Un precedente es algo que se ha escrito y que te ayuda a apoyarte en él, porque ya se hizo una resolución, ya se hizo ese precedente, se hizo una notificación para que se pudiera emplear para un bien. Y cuando ese precedente ya está dicho, tú te puedes agarrar a ese precedente porque ya hay un ejemplo de algo que sucedió. Y la escritura está llena de precedentes, de cosas que sucedieron, donde nosotros podemos aplicarlas a la fe, para que nuestra fe crezca. Eso es lo que yo veo en la palabra. Entonces vemos algo interesante.
con respecto a la semilla del grano de mostaza. La semilla, dice la palabra, que crece y se hace mayor. Qué bueno. Entonces estamos viviendo tiempos extraños, tiempos donde cosas nuevas están sucediendo. Dice la Escritura que veríamos o estaríamos en momentos donde cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice que Dios son las que está preparando para nosotros. Aquí en tiempos de Jesús, la gente no iba por ahí desmontando techos. La gente no iba por ahí descolgando a paralíticos en sus lechos, en sus camas, y los depositaban en medio de las casas. O sea, en aquel momento podríamos decir que eso era un hecho nuevo, porque allí se quedaron todos sorprendidos. Los fariseos, los escribas, la gente. Imagínate ese momento donde las gentes empiezan a oír un ruido, Jesús en medio de la sala, enseñando en medio de la casa, en la habitación, y de golpe y porrazo desmontan el techo. Mirando todo el mundo para arriba, encuentran que hay 4 personas y una quinta persona en una cama y todos haciendo a una, bajando para abajo esa cama. O sea, eso no era algo habitual, no era algo normal. Pero habían 5 personas que decidieron, sí se puede, sí podemos. Y trajeron una cosa nueva, trajeron algo diferente. Se pusieron delante de Jesús, accionando la fe desde ese punto de vista, desde esa manera. Su fe estaba siendo movida, estaba siendo tocada, estaba siendo cambiada y no querían parar. Eso es lo importante de la fe. Tu fe no puede pararse, mi fe no puede pararse. Lo que yo siento de Dios tiene que ser explicado. La manera en que tú le expliques no es lo importante. Lo importante es que la gente vean que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios que puede cambiar sus vidas, que a nosotros nos cambió la vida por creer en Él. Y que lo que nosotros llevamos dentro, lo que nosotros llamamos fe, que tiene más valor que el oro, es lo que ellos pueden obtener si creen en Jesús. Entonces el mundo está viviendo en tinieblas. El mundo está viviendo en tinieblas. Y la única luz para este mundo es Jesús. O sea, este tiene que ser nuestro precedente a seguir. Cuando la gente te pregunte, cuando la gente diga, ¿y tú por qué estás siempre así? ¿Por qué tú estás siempre riendo? ¿Por qué tú estás siempre gozoso? Tu precedente es que Cristo cambió mi vida. Punto. No te puedes ir por otro derrotero, no puedes dar una explicación filosófica a la gente, no puedes hacerles pensar que se puede razonar la fe. La fe no tiene razón. La fe es creer. La fe es aceptar los mandamientos de Jesús. La fe es decirle a las gentes, esto es lo que yo creo. Yo no creo de otra manera. Cuando las gentes te vienen a preguntarte por cosas y empezamos a darle vueltas, a querer adornar el Evangelio, tenemos un problema. El Evangelio es contundente, el Evangelio es claro. La luz para este mundo es Jesucristo. No hay otra iluminación espiritual, no hay otra manera de entender las cosas. No, pero puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser estos dioses. No hay otros dioses. Dios es el único Dios. Y si tú empiezas o yo empiezo a debatir o a razonar la vida espiritual con otros dioses, tenemos un problema. Entonces, hubo mucha gente que se sintió provocada ahí, en ese evento, en ese momento, en esa cosa nueva que estaba sucediendo, en esa casa donde Jesús estaba hablando y exhortando a las gentes. Dice la Escritura que allí estaban los fariseos y los maestros sentados, posicionados en su forma de interpretar la ley, las Escrituras. Y ellos estaban muy puestos. Cuando tú vas a hablarle la palabra de Dios a mucha gente, te das cuenta de esto, de que la gente está muy puesta en lo que ella cree. En la filosofía del mundo, en cómo ven las cosas, relativamente todo es positivo, relativamente todo está bien, todo es aceptable. No. La maldad es maldad y la bondad es bondad. El pecado es pecado, la santidad es santidad. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. La Escritura nos enseña y nos dice, en los últimos tiempos a lo bueno llamarían malo y a los malos llamarían bueno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que a los que buscan lo bueno los están persiguiendo. Y los que practican lo malo son los buenos. Así de fácil. Entonces dice la Escritura
que estos hombres fariseos, estos maestros de la ley, estaban sentados allí, en medio de la sala. Habían sitios para unos y sitios de estar de pie para otros. Sorpréndete. La posición jerárquica de las personas que quieren que los vean como que ellos son algo en la religión. Cuando el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, dice la Escritura. No hay otra cuestión. El Evangelio es poder de Dios y todo aquel que quiera vivir en el poder de Dios tiene que creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador, como el único poderoso para hacer milagros y maravillas. Él es el único y Él da de esa bendición a quien quiere. Y dice que ese día Jesús estaba capacitado por Dios para hacer sanidades. Lo dice la Escritura, lo hemos leído. Ese era el día especial para esos 5, esos 4 más 1, más el de la camilla. Ese era el día especial porque Dios le concedió a Jesús en ese día poder para sanar. Y ese día ese hombre fue sanado. Fue sanado, pero movidos a aquel lugar por causa de que ellos dijeron, sí podemos. Dios va a hacer algo, Jesús va a hacer algo. Ellos en su forma de interpretar la fe fueron a ese lugar. Entonces, Jesús viene provocando. Jesús viene provocando a aquellos que tenemos fe. Jesús viene a confrontarnos, viene a confrontar a su iglesia, a hacerla más santa, a hacerla más pura, a hacerla más creíble. Entonces, Él está provocando al mundo. Lo que está sucediendo no es cualquier casualidad. No es cosa de la naturaleza, no es que como... Claro, se dan tantos estudios y tantas cosas que... No, cada 50 años viene un virus. Cada 50 años o 60 o 100 años viene una epidemia. Cada X tiempo sucede algo, un cataclismo o... No. Dios decide parar el mundo y lo para. Dios decide que el mundo se quede, como dice la Escritura, se quede perplejo. Dios decide que el mundo se quede como embelesado por lo que está sucediendo y sucede. Porque eso es lo que pasa en la Escritura, eso es lo que dice la Escritura. Dice la palabra, y sucedió que los hombres que traían en el lecho un hombre que estaba paralítico procurando llevarlo dentro para poder... El caso es que lo bajan, lo meten, dice la Escritura en el verso 21, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo... O sea, ellos empezaron a darle vueltas a la cabeza, a intentar traer un pensamiento donde ellos se autoconvencieran de que lo que estaba haciendo Jesús no estaba bien. Escucha. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? O sea, como estaba viendo que la sanidad se cumplió, que la sanidad se hizo, entonces ellos dijeron, pues no nos vamos a meter con él por causa de que ha sanado, nos vamos a meter con él por causa de que está blasfemando, porque para ellos la blasfemia era muy importante. Entonces dice, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque ¿qué fue lo primero que Jesús les dijo? Dice en el verso 20 que al ver la fe de estos 4 más 1, 5, al ver la fe de estos 5 personajes que bajaban del techo, escucha, al ver la fe de ellos, verso 20, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Escúchame bien, fe de 5, una misma acción, un mismo sentir. Y cuando el lecho cae al suelo, y el paralítico está ahí en la cama, en el lecho, postrado, Jesús se dirige a él. Hombre, le dice, tus pecados te son perdonados. Qué interesante que cuando nos ponemos unánimes en un mismo sentir, los milagros producen, las cosas cambian, suceden, los eventos, las cosas. ¿Por qué? Porque a Jesús le interesa que haya unanimidad en el cuerpo. Que haya un mismo sentir en el cuerpo. Dice la Escritura que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Para cuándo esa unidad? No lo sé. Pero es necesaria. Él salió por su boca un precedente sobre esto. Él dijo, edificaré mi iglesia. Escucha. Edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y eso se va a cumplir. Porque la iglesia va a ser unificada, la iglesia va a ser perfeccionada, la iglesia va a entrar al lugar donde tiene que entrar, porque es el cuerpo
y Jesús en la cabeza. Y nosotros no podemos traer pensamientos diferentes a lo que la cabeza piensa. Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas se alteraron. Esa frase que sale de la boca de Jesús provocó, los puso a pensar, los puso a cavilar. La Biblia pesita dice así. La Biblia pesita dice que en ese racionamiento comenzaron a razonar. Qué peligroso es razonar. Porque estás metiendo tus propios sentimientos y tus pensamientos en cuestiones escriturales, en cuestiones de palabra de Dios que no tienen otro significado. O sea, con Dios no podemos razonar. Creer en Dios no funciona a base de lo que tú crees, de lo que tú razonas. Creer en Dios es aceptar la Escritura, obedecer sus mandamientos y acatarlos. No hay otra. Es la manera más sana de crecer en la fe. Cuando tú eres obediente, porque dice la Escritura eso. Jesús dijo eso. El que en mí cree, dice la palabra, el que me ama, cumple mis mandamientos. Entonces no podemos entrar en debate con Dios a decirle, bueno, pero es que esto está anticuado, es que esto ya no se lleva así, Señor, es que estas cosas ya no se hacen así. No, el que se salta una tilde, dice la Escritura, el que añade algo diferente, dice la Escritura, ese no tiene amor de Dios. Entonces mucho cuidado con lo que creemos o lo que pensamos por nosotros mismos y lo añadimos a una forma de vida cristiana. Ten cuidado, tengamos cuidado, porque no es fácil. Obedecer cuesta, desobedecer es muy fácil, desobedecer en el amor de Dios. Es facilísimo, porque nos convencemos a nosotros mismos. Entonces aquí estos hombres, estos escribas, estos fariseos, estaban siendo provocados bien intencionadamente por Jesús. Luego lo vas a ver por qué. Pero dice la palabra que Jesús los confronta y encima les hace una pregunta directa. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Porque esto fue lo interesante. Lo interesante es que cuando el paralítico llega al suelo, Jesús le dice, tu fe, hombre, tus pecados te son perdonados. Perdona. Primero le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino a aquellos fariseos mirando a Jesús como diciendo, ¿y este con qué autoridad está diciendo eso? Se está poniendo en la posición de Dios, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Eso es lo que decían los fariseos, eso es lo que la palabra interpretaba. Pero Jesús había venido como algo nuevo a cambiar los ambientes, a traer una diferente manera de interpretar la Escritura. Entonces, estos hombres se quedaron estaban contrariados de ver lo que estaba haciendo Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Tiene potestad. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dice, se encara al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí es donde ya se quedaron súper chafados esos fariseos, esos escribas, esos maestros de la ley. Dice, al instante se levantó en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y mira qué interesante. Dice el verso 26, y todos, o sea, ¿qué es lo que Jesús está haciendo hoy? Está provocando la fe de todos. Está viendo cómo reaccionamos. Está viendo cómo interpretamos las Escrituras, aplicándolas a los tiempos que nos ha tocado vivir. Está viendo y haciendo que el mundo entero se ponga a cavilar. Que el mundo entero se ponga a meditar en conducta, en cómo están moviéndose delante de la presencia de Dios, en cómo estamos reaccionando, a discurrir en sus corazones. Dios quiere que discurras en tu corazón, que medites en la palabra, que aunque estés usando tu raciocinio, llegues a una conclusión donde entiendas que la palabra es a lo que nos tenemos que sujetar.
porque es la que nos va a guiar a toda la verdad, porque es la que nos va a hacer ver el mover de Dios, es la que nos une a Dios. Dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna. Qué interesante que Jesús nos da todos los datos necesarios, ya plasmado todos los precedentes necesarios para que tú y yo, ante una duda, vayamos a un precedente que está escrito y que tiene palabra y poder y autoridad, que es la Escritura, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Bendita palabra, que es la que te saca de toda circunstancia cuando tú crees que aquí, en esta palabra, hay poder para cambiar las cosas. Porque es la palabra misma de Jesús, es la palabra misma de Dios. Entonces hubo un cambio. Termina esa acción milagrosa. Le dice al paralítico que se levante y el hombre coge su lecho, se lo echa bajo el brazo y se va. Y dice, y todos, sobrecogidos y asombrados, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y cuando dice todos, es todos los que estaban allí, es todos los que oyeron lo que estaba pasando, es todos los que estaban alrededor de la casa, es los que pudieron ver por la ventana, todos, es todos, fariseos, escribas. Ahí hubo un cambio radical en la vida de aquellos pocos fariseos y escribas que estuvieran. ¿Por qué? Porque Jesús los provocó y bien intencionadamente. ¿Por qué? Porque hubo una buena intención. Moverlos a pensar, moverlos a que puesto sus ojos en la Escritura, vieran si veían algo nuevo, y Dios les permitió a través de Jesucristo ver un cambio nuevo para sus vidas. Estaba Jesús haciendo las señales, estaba Jesús haciendo los prodigios, aleluya. Dice que sobrecogidos de asombro, Jesús los llenó de asombro. No podían hacer más que glorificar a Dios, dice la Escritura. Se llenaron de temor, no se llenaron de miedo. Tú y yo no nos podemos llenar de miedo. Nosotros cuando nos llenamos de temor, porque es un temor reverente, es algo que te induce, te lleva a hacer y a buscar en la palabra las cosas del Señor. Entonces, tomamos la palabra de Dios como nuestro libro de, digamos, de sentencias precedentes. Cójalo así, coge esta Biblia, coge esta palabra del Señor como el decálogo, la forma de interpretar la Escritura. Son promesas precedentes, promesas que ya están hechas y ya están cumplidas, que ya se hicieron y que unas llevan a otras, porque hay muchas promesas aquí escritas para la vida de hoy día que tú y yo podemos llegar a hacerlas. Entonces, maravillas van a ver, sus situaciones así van a ver. Todo está preparado para nosotros. Todo está preparado para aquellos que aman a Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 2:9, ya estoy terminando. 1 Corintios 2:9, mira lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, o sea, cosas que aún ni siquiera sabemos que van a suceder, dice la palabra, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hazte esa pregunta. ¿Estoy amando a Dios como Él quiere que lo ame? Hazte esa pregunta. Porque dice que vienen cosas para tu vida que Dios ha preparado para ti. Así de fácil. Antes bien, cosas como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú te consideras un amador de Dios, vienen cosas nuevas para tu vida, vienen cosas diferentes, vienen cambios. Provoca a tu fe, mueve tu fe, porque vas a hacer cosas diferentes si tú tienes ese sentimiento de hacer cosas por amor a Dios. Aleluya, que Dios te bendiga. Espero que este pensamiento haya tocado tu vida, te haya puesto a pensar en algo nuevo, en algo refrescante, en algo diferente. Espero que veas en la palabra de Dios el precedente a seguir, porque ese es el conjunto de precedentes, la Escritura. Es interesante, termino con esta cita bíblica. Es interesante que entendamos lo que dice Josué capítulo 1:8. Josué, a ver que lo tengo por aquí. Josué 1:8. Mira lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y te dice, porque entonces, escúchame bien, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Otro precedente para bendición, para prosperidad, para que tu vida se sacie, se colme de la bendición de Dios. Nunca te apartes de este libro, de la palabra de Dios. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? No te apartes de la palabra. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Saca un tiempecito de vez en cuando, escudriña la palabra, medita en ella. Porque todo, dice la palabra, todo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Que Dios te bendiga, que pases un día de bendición, que medites en lo que hemos estado compartiendo y que sigas creciendo y aprendiendo de la palabra. El Señor os bendiga. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.